cuál es el origen inca argentino, la herencia inca en nuestro ser nacional. Mirá vos, una extensión territorial que estamos diciendo desde Mendoza hasta ¿dónde? Hasta Colombia. Y la parte norte más extrema justamente llegaba al sur de Colombia. Un monstruo territorial que en términos de expansión geográfica le pasaba el trapo al Imperio Español, a cualquiera de ellos, ¿no es cierto? A cualquier imperio europeo de sus pequeños terruños. Antes de que los incas colonizaran prácticamente todos los Andes, existía un momento de gran convulsión entre las diferentes sociedades andinas. Fue un momento de muchas guerras, y eso está muy claramente probado, y los incas vinieron a realizar algo que se conoce como la Pax Inca, para tomar prestado el término de la Pax Romana. O sea, nosotros con nuestro monopolio de la fuerza pacificamos los territorios de los conflictos que existían previamente. Un tipo como Belgrano, que en el medio de todo esto decía, nosotros necesitamos una monarquía inca. ¿De dónde viene esto y cuál era ese proyecto de monarquía inca? ¿Cuál era el sistema de organización que admiraba Belgrano? Bueno, mirá, empiezo por el final, por esto que decís del sistema de organización. Los incas tenían una manera de control de su población que implicaba una especie de tributo que organizaba el mundo del trabajo. Este tributo que cobraban los incas a las poblaciones que iban anexando, no se trataba de pedirles que pudieran abastecer con cultivos, ni con ningún tipo de moneda, ni nada por el estilo. El tributo se cobraba en horas de trabajo, en horas, más que horas, en un tiempo determinado de trabajo. Cada población debía cumplir un periodo de tiempo estipulado donde tenía que producir, ya sea productos agrícolas, metalíferos o de otro tipo, para que el Estado pudiera abastecerse y de esa forma redistribuir los recursos de una forma que podríamos pensar un tanto equitativa. O sea, un Estado centralizado que cobraba tributos altos y tenía pisos bastante desarrollados de igualdad, ¿eran comunistas los incas? Vos sabés que en los años 50 ese fue un gran debate. Incluso hay libros publicados, de hecho hay un libro que se llama El Estado Socialista de los Incas y demás. Uno camina por Cusco y tenés un Starbucks, por ejemplo, uno entra al Starbucks y de repente te encontrás las hornacinas, que eran unos espacios donde colocaban las figurinas y las estatuillas de entidades sagradas para hacer su adoración los incas, lo que te indica que eso era un templo, y hoy es un Starbucks. No. ¿Sabías que el Tahuantinsuyo llegó hasta Mendoza, Argentina, y que en 1810 hubo alguien que propuso una monarquía inca? En este video aprenderás sobre los incas en Argentina, su patrimonio andino y cómo los incas pacificaron la región. Pero su tecnología bélica les jugó en contra cuando llegaron los españoles. Quiero darle la bienvenida a nuestros invitados. Tenemos hoy en el piso a Marco Antonio Giovanetti, que es licenciado en Antropología, doctor en Ciencias Naturales e investigador del CONICET. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por la invitación y espero que podamos pasar un rato desasnando este enigma de los incas en la Argentina. Totalmente. La consigna de la fecha, no sé si la escuchaste, es si le preguntamos a la audiencia si deberían volver los sacrificios humanos, así que eso después te lo vamos a preguntar a vos también. Y nos acompaña también Irene Lantos, que es licenciada en Ciencias Antropológicas, doctora de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET. Hola Irene, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, che, gracias por venirse a los dos. Y la primera pregunta tiene que ver con el origen incaico de la Argentina. Digo, ¿de dónde viene esto? Tuve la suerte de ir a Catamarca. Catamarca es como el extremo sur, ¿no? Por lo menos lo que aprendí en Catamarca de el Imperio Inca. Tenés el propio Incahuasi, tenés un pasado arqueológico ahí, pero también hablábamos de las ruinas, de las momias de los niños de Salta, ¿no? Vestigio clarísimo del pasado inca en Argentina. ¿Cuál es la relación entre el glorioso Imperio Inca y el pueblo argentino? A ver, vos decías Catamarca. Bueno, los incas llegaron más al sur, incluso hasta Mendoza. Mirá vos. Hasta Mendoza. Y del otro lado chileno, lo mismo. Ocuparon
gran parte del actual territorio argentino, prácticamente todo lo que conocemos por noroeste argentino, desde Jujuy hasta Mendoza, te decía, pasando por Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan y Tucumán, todo eso fue parte del Tahuantinsuyo, las 4 regiones. Eso es lo que significa en quechua, cómo ellos mismos se denominaban como sociedad, como imperio, el Tahuantinsuyo. El tema inca es un concepto que va por otro lado. Hoy, por supuesto, los conocemos, la historia los conoce como incas, pero asimismo se llamaban de esta otra forma, como te decía. Esta parte sur que te nombraba era la denominada Collasuyu. De ahí deriva luego el nombre de Collas o Collas, como conocemos a los grupos indígenas de la región de Bolivia y de parte de Argentina. Así que, diciéndote esto, podés pensar que justo antes de la llegada de los españoles, y más o menos desde el 1430 hasta el 1532 que invaden los españoles el Cusco, todo este territorio era parte de ese vastísimo imperio. Una extensión territorial que estamos diciendo desde Mendoza hasta ¿dónde? Hasta Colombia. Y la parte norte más extrema justamente llegaba al sur de Colombia. Un monstruo territorial que en términos de expansión geográfica le pasaba el trapo al Imperio Español, a cualquiera de ellos, ¿no es cierto? A cualquier imperio europeo de sus pequeños terruños. Y Irene, ¿cómo arrancarías pensando en la vinculación entre nuestra Argentina de hoy y el Imperio Inca? Es una buena pregunta y yo lo pienso desde lo que yo me centro en mis estudios, que es desde que de nuestra alimentación perdura de la comida que comían los incas. Bien. Hay muchas palabras que nosotros las tenemos muy incorporadas, incluso a lo que podríamos hablar sobre la alimentación criolla, como puede ser la palabra locro, que viene del quechua lucru y es una comida que es típicamente incaica. En realidad es una comida que es típicamente andina y que los incas la incorporaron como parte de su alimentación. Así que eso podemos comentar también, por ejemplo, las distintas bebidas que tomaban los incas, que elaboraban los incas, que se caracterizaban por ser bebidas fermentadas. ¿Escabiaban bastante de los incas? Mira, no era lo que nosotros llamamos escabio en el sentido actual, como algo que está ligado al entretenimiento, a un pasatiempo, a un momento compartido con amigos, pero sí en el sentido de compartir estaba ligado a lo que nosotros llamamos comensalismo o comensalidad. Son situaciones donde las personas se reúnen para festejar juntos. Y esos festejos están ligados a situaciones rituales, a situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el calendario agrícola o con la adoración a los cerros o a distintas divinidades o a la madre tierra, a los apus, ¿no? Como le llaman los incas a los cerros. Después me quiero meter en si escabiaban y también, obviamente, bueno, en todo el desarrollo que han tenido con la investigación de la medicina, con las plantas medicinales, conocimientos que han sido muy desdeñados por la mirada occidental del mundo. Pero al iniciar este programa, al pensar este programa, venía a partir de la discusión de que en algún momento, en nuestro primer gobierno patrio, en 1810, uno de los debates que estaba sobre la mesa era: tenemos que construir una monarquía inca, muchachos. Digo, la otra vez debatíamos con nuestro amigo David Pizarro sobre el rol de las tendencias ideológicas en aquella primera Junta de Mayo, el rol de Saavedra, ¿no? Un tipo más conservador, más ligado a los intereses de la clase dominante en ese momento criolla, un rol como el de Moreno, un tipo más liberal de izquierdas, más jacobino si se quiere, y un tipo como Belgrano, que en el medio de todo esto decía: nosotros necesitamos una monarquía inca. ¿De dónde viene esto y cuál era ese proyecto de monarquía inca? ¿Cuál era el sistema de organización que admiraba Belgrano? Bueno, mira, empiezo por el final, por esto que decís del sistema de organización. Los incas tenían una manera de control de su población que implicaba una especie de tributo que organizaba el mundo del trabajo. Este tributo que cobraban los incas a las
poblaciones que iban anexando, no se trataba de pedirles que pudieran abastecer con cultivos, ni con ningún tipo de moneda, ni nada por el estilo. El tributo se cobraba en horas de trabajo, en horas, más que horas, en un tiempo determinado de trabajo. Cada población debía cumplir un periodo de tiempo estipulado donde tenía que producir, ya sea productos agrícolas, metalíferos o de otro tipo, para que el Estado pudiera abastecerse y de esa forma redistribuir los recursos de una forma que podríamos pensar un tanto equitativa. Cuando se plantea que en el Imperio Inca no existía el hambre, hay algo de verdad en eso. Las poblaciones no podían estar desabastecidas de los recursos mínimos para sobrevivir. Eso quería decir alimentos y tierras y vivienda. Todo eso estaba totalmente asegurado porque el Estado se encargaba justamente de que cada uno tuviera lo suyo. Ahora, por otro lado, el tributo ese que se pagaba era una especie de excedente que quitaban a las comunidades, pero no era con la función de que una élite se enriqueciera sobremanera sobre el resto de las sociedades, de las clases. Si bien existía una diferencia de clases, había una élite que gobernaba y cobraba el tributo, no existía, como conocemos hoy, esta diferencia donde vos tenías multimillonarios y gente pobre. O sea, un Estado centralizado que cobraba tributos altos y tenía piso bastante desarrollado de igualdad, ¿eran comunistas los incas? Vos sabés que en los años 50 ese fue un gran debate. Incluso hay libros publicados, de hecho hay un libro que se llama El Estado Socialista de los Incas y demás, y pasó a jugar el imaginario de los incas en esta disputa entre Oriente y Occidente y las sociedades capitalistas y comunistas. No tenía que ver ni con uno ni con otro. Lo que sí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en una teoría socialista, la religión tiene poco que ver. Es una cuestión, la organización de la sociedad es una cuestión de política y de economía. Para los incas, lo que nosotros conocemos como religión, lo que tiene que ver con la adoración de las deidades, con la participación de las deidades en la vida de la gente, era fundamental. Entonces, en esa organización social, la relación que establecían con estas deidades, que eran bastante terrenales, por ejemplo los apus, eran una serie de deidades, la Pachamama, el sol, las plantas, determinadas plantas, los animales, todo bastante eso, mágico todo, ¿no? Lo que sucede. Nosotros lo pondríamos en el término de lo mágico religioso, para ellos era lo normal, ¿sí? Vivir de esa forma, vivir en comunión con estas entidades poderosas, era lo normal. Y por ende, esas entidades poderosas participaban de alguna manera de esta organización social que te decía. Eran los garantes incluso de que nadie se pasara de vivo. Miren, por ejemplo, está lleno de mitos sobre la Pachamama y cómo castiga a aquellos, por ejemplo, cazadores de animales silvestres que van al monte y cazan peludos u otro animal silvestre. Hay mitos que regulan el por qué no tiene que cazar una persona de más, solamente lo que necesita para abastecerse y para comer, porque la Pachamama se enoja y se traga a esa persona. Eso que para nosotros son leyendas, cuentos o mitos, para ese momento era una especie de norma. Había que cumplirlo bajo el peligro de que esta deidad de la tierra se enojara porque estabas haciendo un daño a la naturaleza. ¿Se entiende cómo esas deidades vivían en las decisiones cotidianas de la gente? No, y te digo algo más, a mí me interesa mucho la política peruana. En Perú hay una tendencia política que se llama el etnocacerismo, que es una especie de nacionalismo inca que reivindica la gloria de una mezcla bastante compleja, ¿no? Porque tiene un poco de nacionalismo militarista, tiene un poco de supremacismo inca, pero es muy interesante porque reivindica el pasado glorioso de los incas. De hecho, el principal referente de esta tendencia es el hermano de Ollanta Humala, Antauro Humala, un tipo que tuvo 20 años en cana por tomar un cuartel, pero digo, el proyecto de una organización incaica de la sociedad sigue estando vigente en el Perú hoy. El partido Pachacútec, por ejemplo. Pachacútec, por supuesto. Sí, y con su propia historia y con su propia dicotomía en relación a
a la costa y las sierras, así como nosotros tenemos ese problema de Buenos Aires y el interior, ellos tienen esa división fuerte entre la costa, que sería más criolla, más blanca, y la sierra, que pareciera ser de una raigambre más de tipo indígena. Y estos partidos, estas formas de reivindicación del pasado están bien ubicadas en los territorios de la sierra. Lo que pasa que con Perú es que la evidencia incaica está prácticamente en las mismas ciudades donde siguen viviendo. Uno camina por Cusco y tenés un Starbucks, por ejemplo, uno entra al Starbucks y de repente te encontrás las hornacinas, que eran unos espacios donde colocaban las figurinas y las estatuillas de entidades sagradas para hacer su adoración los incas, lo que te indica que eso era un templo. Y hoy es un Starbucks. No, y lo de Cusco es una locura. Es una ciudad que uno la atraviesa y ya tiene una mística impresionante. Ahora nos detenemos en el Perú y los incas. Súmate, Belú. Sí, un poco hubo por lo menos en momentos ciertas tendencias que hablaban sobre como una especie de brutalidad del imperio inca, ¿no? Por sobre los pueblos originarios propios, no sé, pienso en Tucumán, o que hicieron desastres, o que en realidad eran un imperio muy sanguinario, ¿no? Que tenía estas mismas características, que es como si hubieran sido también los españoles. Obviamente no vale equiparar, porque eran otros tipos de formas de organización, pero cuán de esto es cierto hay, y ese mito que persiste también como una especie de rivalidad entre los grandes imperios, ¿no? y los pueblos originarios propios antes de que llegaran los incas. No sé quién. Bien. ¿Pues yo? Sí. Bueno, esto es, como bien decís vos, un mito. Lo que podemos saber a partir de la evidencia arqueológica y también de la etnohistoria, que es una disciplina que se dedica a investigar todos los documentos de esos primeros viajeros o esos primeros relatores de lo que pasaba en la conquista de América, es que, bueno, para empezar, existían previamente a los incas, como bien dijiste, muchas formaciones sociales, muchas grupos culturales que habitaban distintas zonas de lo que es el actual territorio del noroeste argentino, que con la llegada del Inca tienen cada uno una forma distinta de relacionarse con el imperio. Algunos de forma más negociada, otros incorporan de forma más directa, otros presentan alguna resistencia, pero esa resistencia nunca fue en forma de violencia, sino más bien estamos hablando de resistencias sutiles del orden cultural. Te voy a dar un ejemplo, volviendo a la alimentación, sí, que es algo que además une, no solamente une a las personas, sino que une a los pueblos. Podemos decir que hubo un encuentro entre culturas cuando los incas se establecen en el noroeste argentino con las culturas locales. Muchas cosas compartían porque venían de una misma raigambre andina, y algunas cosas eran diferentes. Por ejemplo, la bebida fermentada que se utilizaba para los rituales en el Cusco, digamos, en el centro, en el nodo del imperio incaico, era la chicha, que se hacía a partir del maíz. Se molía el maíz y bueno, es un proceso muy largo en donde se pasa por distintos estadios y se fermenta y se produce una bebida que es parecida a lo que hoy sería una cerveza, pero en vez de a base de cebada, a base de maíz. Y se sigue tomando, ¿no? Y se sigue produciendo al día de hoy. Sí, antes del carnaval. En Catamarca, la bebida fermentada, y no solo en Catamarca, también Santiago del Estero y Tucumán y otras zonas, la bebida por antonomasia es la aloja, que es una bebida fermentada que se produce a base de la vaina de la algarroba. ¿Qué encontramos nosotros como evidencia en los sitios incaicos en Catamarca? Que la aloja y la chicha convivían de forma armónica, y dentro de los mismos contenedores en los que se producía chicha también se producía aloja, y en los mismos vasos y en los mismos botellones, que nosotros los llamamos aríbalos o aribaloides, en los que se almacenaba y también se exhibía esta bebida, porque el momento de libar, el momento de ofrecerle la bebida a la tierra, a la Pachamama, era un momento muy público y luego se compartía. Entonces convivían tanto la bebida local, preincaica, como la bebida
estatal, la chicha. Entonces, ahí podemos jugar un poco, y hay un investigador que se llama Martín Orgaz, que tanto Marco como yo apreciamos mucho, que es de la universidad, él trabaja en la Universidad Nacional de Catamarca, que ha trabajado mucho sobre el tema de si el uso de la loja durante el Imperio Incaico era una forma de resistencia cultural, en donde también las poblaciones locales aportaban un poquito, digamos, se sumaban al ritual incaico, pero también poniéndole su impronta. Entonces, a eso me refiero con que la convivencia entre culturas no era necesariamente violenta, aunque sí había una imposición estatal. Y una síntesis de eso te sumo, que me acordé de una chaya que haya chicha y aloja, que es pues, para compartir, y es justamente esa composición entre lo criollo, lo de antes, lo actual, que todavía persisten, ¿no? Así es. Que me quedaba en algo que traía Sirene, que tiene que ver con los testimonios de los primeros cronistas, ¿no? Hay como dos personajes interesantes para pensar el Imperio Inca, que es por un lado Garcilaso de la Vega, ¿no? Un cronista, ahora nos cuentan ustedes quién es, y por el otro Guamán Poma, ¿no? Dos tipos que son medio escribas de su época, narradores, como unos antropólogos o periodistas, ustedes me dirán, de su época, que narran un poco los últimos vestigios del Imperio Incaico, precolonización o contemporáneo a la colonización. ¿Qué se lee ahí? ¿Qué se lee en Garcilaso? Bueno, en Garcilaso fue un gran escriba con muchos libros. Mirá, los dos tienen una característica en común. Eran mestizos. Tenían, por un lado, un origen español, noble, y por el otro lado, un origen incaico, noble también. De hecho, pudieron escribir algo no muy común para la época, y publicar sus libros por esa condición. Ahora, justamente por esta cuestión de que fueron mestizos, tenían un conocimiento muy significativo acerca de la cultura de la que ellos provenían por el lado materno, que eran los incas. Garcilaso dejó textos escritos y describió de manera bastante detallada, no solamente este sistema de gobierno, intentó hacer una reconstrucción histórica, incluso mucho más allá de la llegada de los españoles, muy anterior a la conquista española, y además describió mucho de lo que sí se perdió con la conquista española, que fueron las ceremonias y la religión incaica. Con Guamán Poma sucede algo similar, son muy valorados en la actualidad por quienes investigamos justamente el imperio de los incas, pero tenía la cualidad de que dibujaba y dejó cientos de dibujos que son otra forma de registro, y de hecho a veces es un registro mejor que el escrito. Mirá vos. Acerca de las costumbres de los incas en un abanico enorme de aspectos, desde la agricultura hasta el pastoreo, la ganadería, la guerra. Hay algo que es bien interesante y que los hizo bien diferentes de los españoles. Si bien monopolizaron la fuerza, y de hecho, vean lo siguiente, antes de que los incas colonizaran prácticamente todos los Andes, existía un momento de gran convulsión entre las diferentes sociedades andinas. Fue un momento de muchas guerras, y eso está muy claramente probado. Y los incas vinieron a realizar algo que se conoce como la Pax Inca, para tomar prestado el término de la Pax Romana. O sea, nosotros, con nuestro monopolio de la fuerza, pacificamos los territorios de los conflictos que existían previamente. Por un lado eso es cierto, pero por el otro lado, su propio monopolio se impuso por sobre la fuerza de las comunidades que conquistaban. Eso quería decir, si se pliegan, está todo bien; si no se pliegan y se resisten, vamos a la guerra. Y vamos a la guerra en los términos de muerte, de enfrentamiento, de violencia, claro, todo lo que conocemos respecto del concepto de guerra. Pero hay una cosa que nos llama mucho la atención y que tiene que ver con la violencia y la guerra, que es el sistema de armas. O sea, ¿qué tecnología de armas existió para aquella época? Y vean algo que es fascinante acá.
Las armas en la época de los incas, aunque parezca mentira, seguía siendo casi de época prehistórica, pero cuando solamente se conocían herramientas de piedra. El arco y la flecha, hecho con piedra, con puntas de piedra, tiraban piedras. De hecho, el ejército se componía de honderos. Tiraban piedras que, si bien pueden ser mortales en manos de uno de estos honderos que eran muy hábiles, realmente con un buen casco como el que utilizaban no resultaba un arma mortífera como sí se vio después con los españoles. Eso tiene que ver con el tratamiento de los metales, me imagino también, bueno, ¿no es cierto? Ahí vamos. Conocieron la tecnología metalúrgica de una manera fascinante. ¿Qué produjeron con los metales? Solo objetos para adorar a sus dioses y objetos para entrar en comunión con la naturaleza y con las deidades. No hicieron en toda la existencia del Tahuantinsuyo una sola punta de flecha de metal. Todas las puntas fueron de piedra. Prácticamente no hay un solo ejemplo de armas incaicas que no sean de piedra. Los metales se usaron para otra cosa. Cuando vinieron los españoles con su potencial armamentístico, compuesto básicamente en función del metal, sus protectores con las armaduras y demás, arrasaron 100 soldados españoles, podían arrasar con un ejército bastante más numeroso de los incas porque tenían una tecnología de armas que era muy superior, muy superior. Y con esto cierro. ¿Qué quiero decir? Que la violencia tenía una escala mucho menor, porque incluso el sistema tecnológico no les permitía ser tan mortíferos como sí fueron los españoles después. Bien, ahora no